Ah, sí, pero es que cuando le fuimos a enseñar Madrid, iba con su traje de colegiala, con sus trencitas, iba haciendo la pana, saliendo a la tele, pidiéndole fotos, gozándoselo, el tío súper majo. No sé si tenemos fotos de las... Ahí normalmente suele ser el puente donde se nos juntan todos los góticos y tal, pero por ejemplo hace unos años era muy habitual y ahora ha caído mucho, prácticamente no hay nadie. Un poquito más para adentro está donde se reunía el club oficial de rockabilis de Tokio. Parece que los peinados de las bandas estas mafiosas de instituto de los animes no son realistas. Mierda, o sea, yo he visto un señor de 50. Parará. Rebote. Kill es correcto, punto para Tantalus. Siguiente para Tantalus. Assassination Classroom es correcto, punto para Tantalus. Volvemos con Opay. Son 3 milímetros bastante escasos. Está bastante más finito. Yo me espero que habrá 2 cocinas, entonces hacemos una cosa. Aquí voy a poner una sartén con un poco de aceite. Ya sé que sois bastante carnívoras. Tengo aquí carne de vaca. En Japón hacemos muchos tipos de udon y uno de ellos se llama nikudon. Nikudon significa udon de carne y normalmente hacemos con carne de vaca.
primer silabario que se aprende es lo que se utiliza para las palabras japonesas. Es decir, todo lo que sean palabras nativas japonesas, lo que es el lenguaje japonés en sí, todo ese lenguaje se puede escribir en hiragana. Así que bueno, con esto ya tendríamos un avance. Este es un sistema de escrituras que, como os he dicho, es como más curvilíneo, ¿no? Es como más caligráfico y bueno, pues quizás un poquito más artístico y más bonito, ¿no? Lo siguiente que tendríamos, el siguiente silabario que tendríamos, sería el katakana. Este es el katakana. El katakana, como veis, son unas sílabas bastante más anguladas, no son tan curvilíneas, no es tan caligráfico todo. Hombre, sigue siendo caligráfico porque su sistema de escritura es a través de pincel siempre, bueno, siempre que hablemos de artístico. Antes pues había la costumbre de que si algo te costaba 99, por ejemplo 99 pesetas, pues le decías al dependiente, va, quédate la peseta, ¿no? Entonces con esa costumbre, pues yo hice lo mismo. Me acuerdo en un supermercado en el que, bueno, pues no sé, pues si me costó 399 yenes, pues le di 400 y le dije, bueno, ya está, así está bien. Me cogí, me largué, me acuerdo que estaba subiendo por las escaleras mecánicas y la cajera me vino gritando, ¿o qué musoma? ¿O qué musoma? Yo pensaba que me había dejado algo en la caja de ahí, ¿no? Y nada, me vino la tía, me vino con el yen, porque me lo había dejado. Y le dije yo, pero bueno, que no pasa nada, que está bien. Y me dice, no, esto es suyo. Con un yen me vino detrás, subió las escaleras y me lo dio. Le dije, bueno, pues gracias. Y dije, bueno, pues ya está, aquí no se deja ni un yen tan siquiera de propina porque no vale. O sea, que os puede pasar eso, que igual por esto cogéis y decís, va, pues dejo ahí un poquito así de propina y os coja el camarero y decir, oiga, que Kusama, que se ha dejado esto aquí. Y os devuelvan el dinero. O sea, que no, en realidad es como, puede llegar a ser incluso como una especie de falta de respeto, dependiendo de dónde estés, porque se supone que el empleado ya cobra lo que tiene que cobrar por el trabajo y él tiene que realizar bien su trabajo. Luego entonces no hay por qué dejar propinas ni dejar de dejar propinas, porque se supone que el empleado hace lo que tiene que hacer. Bueno, otra costumbre japonesa que choca bastante con la nuestra es que, claro, ya sabemos que los japoneses trabajan mucho, es lo que se dice, que sí que trabajan mucho, pero lo que hacen es emplear mucho tiempo en su lugar de trabajo, ¿no? Eso es lo que hacen principalmente. Daros cuenta que en Japón, donde aquí hay una persona para hacer un trabajo, en Japón hay 3 para hacer el mismo trabajo, o 4. Luego entonces no pueden trabajar a toda pastilla, por así decirlo, porque se quedarían con las manos vacías enseguida. Dice Riven de que todo lo que se rompe se arregla. Decírselo a mi espada. O sea, yo he venido aquí súper motivada y súper feliz y se me ha roto la maldita espada porque me ha atacado un nar de las narices. O sea, estaba yo tan tranquila, ha venido nar y me ha pegado con una cachopiedra en toda la espada. Y encima, por si fuera poco, después de convertirse en un monstruo gigante y enorme que me toca la moral, se ha convertido en una cosa súper mona. Y yo he dicho, ¡oh, qué mono es Nar! Y me ha acercado y me ha hecho un arañazo que me duele mucho. 2 y 3. Vamos, pinchar la bici ahí. Y a la de 3 pincha de papito. 1, 2, 3 y... ¡Pincha de papito! Epa, lagunok hemen gaude ikusten oso berriz. Astelena da, beraz, Japanen weekendetik egun ta erdi pasada niretzako eguerdia dalako orainik, orain txertan amaitu du jaten. Eta bideren edizioarekin bukatzeko eta bar, gauzatxo hau
grabatu behar dut, betiko lez, hemen daukat eguzki argia aurpegia erretzen. Baina, bueno, betiko lez, edakizunez, gustatuko dut erakustea erosten dudana, beraz, hemen daukat, erosi dudan gauza bakarra, mesedez Japan Weekend, pentsatu datorren urterako janarien presioak eta pizkat pasatzen zaretelako, baina, bueno, hori pizkat geberian dago. Bideo txikitxo bat izango da, bideo txikitxo bat, bideoaren zati txikitxo bat izango da, saiatuko da zati txikia izaten zuelako oso ondia izatea, beraz, zuzenan hasiko naiz poster hau erakusten, bale? Eta txatxan, txian, esten zgeiteko, esten zgeiteko posterra, bale? Nahiko polita, 5 euro. Grazia, bai, eskerrik asko, grazia itxela, 5 euro. Baina, bueno, erosi nuen gauza bakarra, baina txot, diru gehiago gastatu nuen janarian honetan, baino, bokata bat jan nuen 4,80 kostatzen zuena, suposatzen dut horre Japan Weekenda ezin duela ezer egin, kaso horretan, tabernako azalako ez ramenaren postuarena. Beraz, bueno, hori catering bat izango zen, hor kontratatzen zuten catering bat, beraz, ezin dut esan arde horretatik. Zegoen sushi toki bat, esan didaten ez bandeja 2 euro balio zuela. Nahiko ondo prezioz, ez dakit zer zekarren, ez nuen frogatu. Eta gero zegoen ramenaren postua, pasatzen zirela pizkatxo bat, ramena 5 euro gutxienez gauza potente bat zan, baina, bueno, gero zegoen arrain antzeko bat gofre masarekin eginda eta saltxitza Frankfurt ez dakiz ditzen zuten zera gofre saltxita makil bat eta sartuta eta gofre masa horrekin zirela 2 euro eta 2,80 dorrerako zer, ez dut ondo gogoratzen. Sarreraren prezioa pizkat garesti, oraindik 8 euro. Japan Weekend pizkat pasatzen zarete prezioz, baina, bueno, esan beharra dago, gutxienez pasan urtetik honetara pizkat hobeto egin dutela edo, pabelloiaren beste eren bat gehiago gehitu dutela biltzen duten gauzei. Eta, bueno, badiru dira pizkanaka badoaztela gauzak pizkatxo bat hobetzen, beraz, nik hemendik animatzen diet organizatzaileei. Bale, animatzen diet pizkat gero eta gehiago sartzen. Orokorrean esan ditate, jendeen edo esan dit, orokorrean dela falta haien ustez, jendearen ustez, falta direla oraindik postu gehiago, postu gutxiago, estan gutxiegi daudela. Nik hor, dagoen tokirako zaite gutxi iruditzen. Bueno, erabiltzen duten tokirako, bale? Pabelloi osoa kontuan hartuta, bai, gutxi dira, baina erabiltzen duten espaziorako ez dute kantitate txarra ikusten. Baina, bueno, nik oraindik uste dut espazio hobeto aprobetxatu aldutela eta gauza gehiago sartu. Gainera kontuan hartu behar da oraindik beste eren bat falta zeiera erabilgarri, beraz. Bueno, astilo eta ikusiko da 4. edizioan. 3. lehenegoan egon nintzen, desastre hutsa, 3. konparatuta hobetzen doazte. Prezioak nire ustez honek pizka bat garestiegi. Baina, bueno, badua pizkanaka itxura hartzen, ez? Esan dezakegu. Beraz, besterik abez naiz askoz gehiago liatuko. Zer bereziki espezifikoak joan baduzue bota eta erantzun dizuet. Eta, jake onartak kontatu zuen txapa, nire aurpegiaren ostean bideo berezi bat, bideo zati berezi bat utziko dizuet zuen gustorako. Beraz, esterik gabe, espero du gustoko izan duzuela bideo, gustoko izan baduzue, gizu behar duzuen, eta hurrengo latela unok. Agur! Así es como muy predecible, ¿no? Habría que hacer por abajo, salta ahí o algo, venga, lleva. Algo así. Ya que me lo creo, sujeta. Y a sonidos de espada. Vale.